A ver, tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común una pizza vegana, un hippie rico que patrocina cenas de gala y el famoso videojuego Among Us? Uf, madre mía. A simple vista parece, bueno, el principio de un chiste bastante surrealista, la verdad. Totalmente. Pero resulta que si unimos estos tres elementos, tenemos delante el manual táctico perfecto para explicar cómo las instituciones religiosas más antiguas del mundo pues, podrían estar desmoronándose desde dentro. Es una combinación que descoloca, desde luego. Ya te digo. Y bueno, hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un documento, una presentación bastante peculiar titulada, literalmente, 1. Aculturación PPTX. Y la misión que tenemos hoy en este análisis es diseccionar una teoría muy específica, la idea de que las ideologías políticas modernas se están infiltrando activamente en las religiones actuales. Eso es. Y lo más fascinante de todo esto es cómo el autor traza una línea directa, o sea, casi un calco estratégico, entre las tácticas comunistas de la Guerra Fría y los movimientos globales contemporáneos. Exacto. Pero a ver, antes de entrar en harina, creo que es súper necesario poner las cartas sobre la mesa. Claro, fundamental. Sí, porque el material que vamos a desgranar hoy es, una olla a presión, toca posturas teológicas e ideológicas muy polarizantes, habla de la izquierda, de la derecha, del feminismo y de los derechos de los colectivos LGTB+. Así que hagamos una pausa táctica aquí. Para quienes nos escuchan, quiero dejar algo clarísimo. En este análisis no estamos tomando ningún partido, no respaldamos estas posturas ni tampoco estamos juzgando a los grupos que se mencionan. Totalmente de acuerdo. Interna, ver cómo percibe el mundo y descifrar el mecanismo de sus argumentos. Me parece una aclaración vital. O sea, se trata de un ejercicio de anatomía pura y dura. Eso es. Queremos abrir este texto y ver cómo sus engranajes conectan eventos geopolíticos históricos con la dinámica social que se vive hoy dentro de los templos religiosos. Pues vamos a ello, venga. Porque el punto de partida a mí ya me ha dejado pensando. Uno esperaría que un texto sobre la defensa de la religión, pues empezara hablando de teología o de Dios, claro. Sería lo lógico, sí. Pero no. Empieza hablando de un cambio táctico masivo en la política del siglo XX. Habla de una especie de evolución desde el marxismo clásico, de la lucha de clases de toda la vida, hacia algo que llama posmodernismo teológico. Y ojo, lanza una lista de pensadores pesados como Herbert Marcuse, Michel Foucault, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, sí. Y no los menciona al azar, ¿eh? Claro, no son nombres elegidos porque sí. Para nada. Piensa en cómo funcionaba la idea original de la revolución marxista. La clase obrera se levantaría y tomaría el poder económico. Vale. Sí, la teoría clásica. Exacto. Pero eso en gran medida no ocurrió en Occidente tal y como se predijo. Así que el texto plantea que hubo que cambiar de estrategia. O sea, tuvieron que pivotar. Tuado. La premisa es que estos pensadores reescribieron las reglas del juego. La revolución ya no se basaría en movilizar a los obreros en las fábricas, sino en movilizar lo que llaman colectivos de lucha social. Es decir, canalizar el descontento a través de movimientos de género, el feminismo o los grupos LGTB+. A ver, espera, déjame ver si lo entiendo bien. Es como si hubieran actualizado el código de un software malicioso. Ajá, me gusta esa analogía. Claro, el objetivo final del virus sigue siendo exactamente el mismo, que es el control total del sistema. Pero la versión 1.0 atacaba el disco duro económico, digamos, y fallaba porque había demasiados antivirus. Eso es. Así que la versión 2.0 cambia la interfaz y ataca los puntos vulnerables de la cultura para llegar a ese mismo fin. Es una metáfora perfecta del planteamiento del autor. De hecho, para sostener esta idea, el documento cita un supuesto manual táctico del Partido de Cuba del año 1961. ¡Ostras! Sí. Y atribuye unas palabras a Lenin que son, la clave de bóveda de todo este argumento. ¿Y qué dicen exactamente? Pues hablan de la necesidad de usar la mentira, o textualmente, idiotas útiles en el frente de batalla. ¡Madre mía, telita! Ya ves. Y todo esto para destruir la base moral de la sociedad, la familia y la espiritualidad. Vale, pero aquí hay algo que me chirría un poco. Digamos que aceptas esa teoría del cambio de táctica, vale. Sí. ¿Por qué una ideología política tendría como prioridad absoluta destruir la espiritualidad o la familia natural?
O sea, ¿no es un salto demasiado grande pasar de la economía a, no sé, a quién se sienta a cenar en la mesa familiar? Bueno, si conectamos esto con el panorama general que pinta el autor, para esta mentalidad no hay ningún salto. Ah, ¿no? No, es un paso lógico y estrictamente necesario. Argumentan que la familia natural es, en esencia, la célula básica del capitalismo y de la resistencia individual. Ah, vale, como un bloque de construcción. Exacto. Si tienes una familia fuerte y una moral religiosa tradicional, tienes un muro contra el control del Estado. Eres independiente. Entiendo. O sea, tienes tu propia red de apoyo y tus propios valores. Claro, al dinamitar la estructura familiar, desmoronas esa resistencia cultural, dejas al individuo aislado, y según las palabras atribuidas a Lenin en este material, el objetivo último de erosionar la religión es que al final el Estado sea Dios. Ostras, qué frase más potente. El Estado como Dios. Eso es, el Estado se convierte en el único proveedor de moralidad, de refugio y de comunidad para la gente. Vale, entiendo el porqué según esta perspectiva. Ha quedado bastante claro. Pero la gran incógnita aquí sigue siendo el cómo. ¿El cómo lo hace? Claro. Sí, porque las instituciones religiosas, especialmente las más antiguas, son fortalezas. Vamos, tienen reglas estrictas, tradiciones milenarias, no dejas entrar a cualquiera así como así. Desde luego que no. Entonces, ¿cómo logra una ideología moderna penetrar en un sistema tan cerrado? Y aquí es donde el texto saca su especie de manual de infiltración, que me ha parecido brillante a nivel sociológico. Es muy metódico, sí. Hablan de 3 conceptos clave. El primero es la endoculturación, que es, básicamente, lo que hace cualquier cultura sana: heredar sus valores o su dharma a la siguiente generación. Y hagamos un pequeño paréntesis aquí, porque cuando mencionan el Dharma se están refiriendo al deber cósmico, Ajá. al deber moral y social que sostiene el universo según las tradiciones védicas. Es el orden natural de las cosas. La endoculturación es simplemente mantener ese orden vivo, enseñándoselo a los más jóvenes. Exacto. Vale. Luego pasa a la aculturación, que sería la conquista pura y dura, vamos. Sí, a la fuerza. Una cultura arrolla a otra y la hace desaparecer. Pierdes tu cultura nativa. Pero el concepto que realmente hace saltar las alarmas en toda esta presentación es el tercero: la inculturación. La inculturación es el verdadero mecanismo de infiltración del que advierten. Sí, No llegas con espadas ni prohibiendo las creencias locales de golpe. Llegas adaptándote, encuentras puntos de referencia comunes y desde dentro empiezas a inyectar tus propios valores mediante una normalización súper gradual. poco a poco. Eso es. El texto lo llama, con una precisión bastante escalofriante, el caballo de Troya del género. ¡Qué barbaridad! Se disfraza de tolerancia, de modernidad o de empatía y claro, cuando la institución se quiere dar cuenta, su núcleo entero ha cambiado. Y aquí, fíjate, es donde entran las famosas pizzas de las que hablábamos al principio. Ah, sí, los ejemplos visuales. Sí. Para explicar visualmente esta inculturación, la presentación utiliza la imagen de una McVegan o de donuts veganos así llenos de colores y pizzas veganas. Ujú. Al principio a mí me pareció, no sé, una anécdota sin importancia. Pero si lo piensas bien, es la ilustración perfecta de este caballo de Troya. Totalmente. Fíjate en cómo funciona esa imagen en la mente del consumidor. Claro, tú mantienes el envoltorio tradicional, lo sigues llamando pizza. Exacto. Conserva la forma redonda. Viene en la misma caja de cartón de siempre, se corta en triángulos. Pero le has cambiado la esencia por completo. Le has quitado el queso real. Le quitas el queso, la masa tradicional, los ingredientes fundamentales. La etiqueta exterior sigue diciendo religión o tradición, para que la gente la siga consumiendo sin sospechar nada, vamos. Pero la sustancia doctrinal ha sido reemplazada por completo por una ideología nueva. Es que es brutal la metáfora. Es una forma muy inteligente de mantener a la audiencia tranquila mientras les cambias las reglas del juego. Pero bueno, el material no se queda solo en metáforas culinarias, ¿eh? No, que va. Ilustra el poder económico detrás de esta infiltración con la historia del hippie rico que mencionabas antes, que es un análisis de dinámicas de poder brutal. A mí me encantó esa analogía. O sea, imaginemos un restaurante clásico, de gala, con normas de etiqueta súper estrictas. Hay que ir de etiqueta, corbata, todo. Sí, un sitio muy tradicional. Y de repente aparece un señor con muchísimo dinero, al que la fuente llama el hippie rico. Al principio este señor respeta las normas.
traje, se sienta y empieza a dejar unas propinas inmensas. O sea, se gana al dueño. Claro, se convierte en un benefactor absoluto. Patrocina eventos, financia el local. Y ahí, justo ahí, es donde entra el mecanismo de control mediante la financiación. Una vez que la supervivencia financiera del restaurante depende de él, empieza a estirar los límites poco a poco. A ver hasta dónde puede llegar. Claro, un día viene sin corbata. Y el dueño no le dice nada, porque claro, es el que paga las facturas. Hombre, no vas a echar al que te mantiene el negocio. Exacto. Luego empieza a venir en ropa informal, en vaqueros. Y finalmente invita a todos sus amigos hippies. El restaurante que antes era, un bastión de la etiqueta clásica, se ha transformado en un espacio mixto y relajado. ¡Qué fuerte! El dinero facilitó la infiltración sin que se disparara ni una sola alarma. Nadie conquistó el restaurante por la fuerza, lo compraron desde dentro. Es decir, el poder adquisitivo fuerza la asimilación cultural. Es fascinante, pero a ver, yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto es una teoría conspirativa moderna de Internet y hasta qué punto hay precedentes reales? Ajá. Porque el documento afirma que esto no es un invento reciente de 4 gatos, sino una táctica documentada y pulida durante la Guerra Fría. Totalmente. Para respaldar que esto no es simple paranoia, el texto invoca a figuras históricas reales. Menciona a Manning Johnson, un antiguo líder comunista estadounidense. ¡Anda! Y a W. Cleon Skousen, un exagente del FBI. O sea, fuentes de la época. Diles. Claro, la gente se une contra el enemigo externo. Exactamente. ¿Cuál es la solución entonces? La subversión interna. Formaron agentes, los infiltraron en los seminarios teológicos y con el tiempo los convirtieron en sacerdotes o líderes comunitarios. Ostras, agentes durmientes en los seminarios. Sí. Y el objetivo era que las propias figuras de autoridad de la Iglesia empezaran a suavizar la doctrina desde el púlpito. Vale. Esto me lleva a una duda importantísima. Hoy en día, la mayoría de nosotros damos por sentados ciertos valores cívicos, como la famosa separación entre Iglesia y Estado. Nos parece un logro democrático evidente, de cajón, pero leyendo entre líneas este material, ¿están sugiriendo que usar el argumento de la separación entre Iglesia y Estado no es una defensa de las libertades? ¿Sino qué? Sino un arma táctica para silenciar a los creyentes que se oponen, por ejemplo, a conductas fuera del matrimonio sagrado. Pues mira, esa es precisamente la vuelta de tuerca que hace el análisis basándose en las teorías del exagente del FBI de Skousen. ¡Madre mía! La perspectiva aquí es que la idea de separación ha sido, de alguna manera, secuestrada. Cuando un líder religioso tradicional se opone a, nuevas leyes sobre el aborto o a cambios en la definición de la familia, basándose en sus escrituras, Sí. los agentes infiltrados o las corrientes modernas dentro de la sociedad lanzan un ataque inmediato. Dicen, cuidado, hay que separar la Iglesia del Estado. La religión no debe inmiscuirse en la vida pública. O sea, le dan la vuelta a la tortilla completamente. Convierten un escudo protector en una mordaza para evitar que la religión cuestione la nueva moralidad. Exacto. Es fascinante cómo cambian el significado de las reglas del juego democrático según esta visión. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra un momento. Venga. Todo esto suena a geopolítica teórica, espionaje de los años 50, agentes secretos. ¿Cómo aterriza este material, todo este miedo a la infiltración, en la realidad de hoy en día, o sea, en el presente? Pues dando nombres, fechas y lugares así de claro. El material pasa de la teoría histórica a acusaciones súper concretas. Ajá. Por ejemplo, cita unas declaraciones del escritor César Vidal, del año 2020, donde se describe una supuesta reunión a puerta cerrada de colectivos LGTB celebrada en Bogotá en 2019. Ah, sí. Y las conclusiones que extraen de esa reunión de Bogotá son el puente hacia su conflicto actual. Eso es. Porque según esta cita, los asistentes llegaron a un diagnóstico muy claro. El avance de la agenda globalista estaba estancado. ¿Y cuál era el motivo, según ellos? La feroz resistencia de los grupos evangélicos en América Latina. Exacto. Y la conclusión de esa reunión, por unanimidad según la fuente, fue que había que dejar de pelear contra ellos en la plaza pública, en la calle, y empezar a infiltrarse en sus iglesias para destruirlos desde dentro. Y es justo en este punto exacto donde la lente del documento se enfoca, en su propio patio trasero. Aplica esta amenaza de infiltración directa al movimiento ISKCON. Conocido mundialmente como el movimiento Hare Krishna. Esto es. Empiezan a señalar lo que ellos perciben como fracturas graves en su propia institución. La imagen que utilizan es la del famoso videojuego Among Us. Una lección visual curiosísima. Totalmente.
Para quienes no lo conozcan, el juego va de una nave espacial donde hay un grupo de tripulantes haciendo sus tareas, arreglando cables y tal, pero entre ellos hay uno o dos impostores idénticos a los demás, Sí, cuyo único objetivo es sabotear la nave y eliminar al resto sin ser descubiertos. sí. Pues el documento pone imágenes del juego para acusar a ciertas promotoras internas de ISKCON de ser literalmente esos impostores. Es una acusación muy directa. Dicen que ya están caminando por los pasillos de la nave, haciéndose pasar por devotas. Y el nivel de detalle en las acusaciones es altísimo, ¿eh? Denuncian que estas promotoras utilizan lo que llaman colores feministas. El morado, el rosa, el verde. Sí, en sus atuendos y en sus redes sociales. Y que están importando subrepticiamente la ideología de género y el apoyo al proaborto. ¡Ostras! Además, apuntan a lugares muy específicos. Mencionan el Bhakti Center, denunciando que allí se organizan eventos y fiestas con miembros LGTB, alineándose con filosofías que ellos describen como marxistas, freudianas, feministas y ateas. Y ojo, sobre esa palabra, sobre lo de ateas, quiero detenerme un segundo, porque esto puede generar muchísima confusión a quien no conozca la teología. Es verdad, hay que aclararlo. No están diciendo que estas personas dejen de creer en Dios de repente. Explican un término en sánscrito, nástica, aclaran que en su marco teológico, ser nástica no es negar la existencia de lo divino. No es ser ateo en el sentido occidental. No, para nada. Es no creer en los astras, es decir, negar la autoridad de las Sagradas Escrituras. Exacto, es una matización vital para entender su postura. Para esta visión ortodoxa, la creencia en Dios no es un comodín que te permite reinterpretar las reglas a tu gusto. Claro. Si dices creer en Krishna, pero interpretas los textos a través de una óptica contemporánea del siglo XXI, ya sea desde una visión feminista, sociológica o lo que sea, automáticamente estás invalidando el texto original. Ya veo. Y si invalidas la escritura original, a sus ojos eres un ateo doctrinal, eres nástica, eres el impostor de la nave saboteando los motores. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque me encuentro con una contradicción enorme que el propio material saca a la luz. A ver, Por un lado, la fuente subraya con muchísimo orgullo que el fundador histórico del movimiento, Srila Prabhupada, fue un pionero absoluto en la protección de las mujeres. Mencionan que esto es algo totalmente alineado con su dharma, con su deber, sí. y que incluso han existido mujeres que eran maestras espirituales reconocidas, las Diksha Gurunis. Así es, lo mencionan explícitamente. Entonces, si esto es así, si históricamente ya respetan a la mujer y le dan ese lugar, ¿por qué declaran una guerra tan frontal, tan agresiva contra el feminismo moderno? Pues porque el choque no es por el concepto de respeto a la mujer en sí, sino por el método de resolución de conflictos. ¿Cómo es eso? Para la tradición brahmánica, cualquier disputa se debate racionalmente y la autoridad última y final son los textos sagrados, los astras. La acusación que lanzan contra el feminismo moderno es que no busque el debate teológico en base a esos textos, Vale. sino que impone la censura. Argumentan que estas nuevas ideologías aplican la cultura de la cancelación contra cualquiera que las cuestione. Entiendo, o sea, no debaten, cancelan. Exacto. Para el autor de la presentación, el feminismo moderno no es una herramienta para proteger a las mujeres, algo que consideran que su religión ya hace de base. Es un caballo de Troya diseñado para silenciar a la ortodoxia. Vale, entiendo su postura. Entonces, si desde la perspectiva tradicionalista el enemigo ya está dentro, cambiando las pizzas veganas y silenciando a la gente, ¿qué hacen? Defenderse. Claro, ¿cómo se defienden de esta inculturación? Entramos en la última fase del análisis. Que es básicamente ver cómo la ortodoxia se atrinchera en su castillo y saca la artillería pesada. Y cuando digo artillería pesada, me refiero a las escrituras más antiguas e intransigentes que tienen. Sí. Literalmente construyen un muro de fuego doctrinal. Para refutar cualquier intento de suavizar las normas sexuales o de género, recurren a textos como el Manusmriti y el Mahabharata. Ajá. Y no lo hacen buscando metáforas amorosas o espirituales, Sacan citas implacables. Por ejemplo, insisten en que el Manusmriti dictamina castigos y multas muy severas para conductas sexuales ilícitas y rechazan de plano cualquier intento de los teólogos modernos por diluir o suavizar ese mensaje. Ya. Y las citas que extraen del Mahabharata son crudísimas. O sea, advierten textualmente que quienes tienen conductas sexuales ilícitas o los hombres que abusen de hombres afeminados
renacerán en la próxima vida sin órganos sexuales. O como eunucos, sí. Es una advertencia brutal que no deja margen de maniobra. No hay ningún espacio para la interpretación moderna ahí. Es lo que hay. Es que esa es la función sociológica de usar estas citas dentro del texto. No buscan adaptar la religión al siglo XXI para ser más amables. Buscan usar la literalidad de los textos como un cortafuegos total. Para frenar el avance. Claro. Y no se quedan solo en textos de hace miles de años. Tiran de las grabaciones directas de su propio fundador, de Prabhupada, en los años 70. Y bueno, el tono que tenía no era precisamente diplomático. Para nada, vamos. Hay una cita directa donde critica sin piedad a los sacerdotes de otras denominaciones que estaban empezando a oficiar matrimonios homosexuales. ¿Sí? Los acusa directamente de no saber el significado de la palabra degradación. Y a los hippies de la época los llama textualmente un grupo de locos que promovían el sexo en público. Es muy contundente. Es súper curioso que usen estas citas porque demuestran que, según ellos, el fundador ya veía venir este choque cultural hace 50 años. Y el remedio que proponía Prabhupada, que el documento recoge como un mandato absoluto hoy en día, era la inflexibilidad. En una instrucción dada creo que en 1976, dice claramente que la clave es mantener la pureza. Seguir las regulaciones. Eso es, y no fabricar ideas nuevas. La advertencia es tajante, dice Krishna no se puede fabricar. Si inventamos algo nuevo para encajar, vendrá el fracaso. Madre mía. Lo que me recuerda a un proverbio turco increíble que usan casi al final de la presentación. Ah, sí, el del circo. Dice, cuando un payaso se muda al palacio, no se convierte en rey. El palacio se transforma en circo. Es una imagen demoledora. Refleja perfectamente el miedo nuclear de la institución. Acomodar posturas ajenas o relajar las reglas para parecer más inclusivos o más modernos no eleva a los recién llegados. Claro. Simplemente destruye la sacralidad y el propósito original del templo. Y esto, fíjate, plantea un dilema ético y espiritual enorme para quien está dentro de la ortodoxia y ve cómo ocurre todo esto a su alrededor. ¿Y cómo resuelven ese dilema? Porque el texto no termina con un simple «¡Ay, qué pena que el mundo esté cambiando, nos vamos a casa!». No, para nada. Termina con un ultimátum a su propia comunidad. Citan el Padma Purana, que establece una regla que es brutal. Dice que si sabes la verdad y te quedas callado, eres un mentiroso, eres cómplice. Lo fascinante aquí es cómo instan a la acción. Condenan a quienes evitan el conflicto por miedo a ser cancelados o simplemente por mantener su estatus cómodo dentro del templo. Claro, no puedes mirar a otro lado. Es una llamada a la movilización interna inmediata. Piden a la base de devotos que no se queden callados, que confronten directamente a las autoridades del templo, a los comités directivos y a los gurús que estén permitiendo estas cosas. ¡Ostras! E incluso dan herramientas para ello. Al final de la presentación proporcionan correos electrónicos para formar una especie de unión de familias Vaisnavas y organizarse como un bloque de resistencia. Es asombroso, de verdad. Han cogido las mismas tácticas de movilización social que tanto critican de la izquierda, de organizarse en colectivos, Ajá. y las están utilizando para organizar una contrainsurgencia conservadora dentro de su propia religión. Tal cual. Es un manual que empieza dándote una clase magistral de filosofía política sobre el marxismo y Foucault y termina siendo un panfleto de reclutamiento para una guerra civil teológica en toda regla. Así es. Y bueno, todo esto me lleva a la pregunta final, la que siempre nos hacemos. ¿Qué significa todo esto para la gente que nos escucha? Tanto si estás inmerso en una religión súper tradicional como si eres la persona más laica y atea del mundo. ¿Por qué debería importarnos esta dinámica de la aculturación y los caballos de Troya? Pues porque este análisis es una radiografía espectacular de cómo operan las dinámicas de poder en cualquier grupo humano, sea religioso o no. Totalmente. Nos enseña cómo las instituciones con una identidad muy fuerte perciben el cambio impulsado desde fuera. No lo ven como una evolución natural o un progreso hacia los derechos humanos. Lo ven como una táctica de demolición controlada. Exacto. Y nos muestra que la línea entre adaptarse para sobrevivir en la era de la información y perder tu identidad fundamental es una cuerda floja en la que muchísimas comunidades están jugando la vida ahora mismo. Es la eterna fricción entre la pureza y la relevancia. Si te quedas demasiado puro y rígido, te aíslas del mundo y desapareces. Pero si te adaptas demasiado para ser relevante y gustar a todos, te conviertes en un circo, como decía el proverbio turco. Exactamente. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire. Adelante, a ver con qué cerramos. Si partimos de la base de que toda cultura,
toda ideología política o sistema de creencias tiene el instinto natural de expandirse y replicarse para encontrar nuevos seguidores. ¿Existe realmente alguna institución, empresa o grupo de amigos en el mundo que sea completamente inmune a la inculturación? Buena pregunta. ¿O acaso toda la historia humana no es más que una serie interminable de caballos de Troya reemplazándose unos a otros, cambiando los valores de la sociedad desde dentro sin que nos demos cuenta? A quienes nos escuchan, dejamos esta pregunta sobre la mesa. ¿Qué pizzas veganas conceptuales podrían estar introduciéndose ahora mismo en vuestros propios sistemas de creencias, en vuestras empresas o en vuestra visión del mundo, sin que nadie haya hecho sonar la alarma todavía? Una reflexión muy potente. Nos obliga a revisar con lupa las etiquetas de todo aquello que consumimos intelectualmente y que muchas veces damos por sentado. Así es. Y con esa imagen de la historia como un constante y silencioso banquete de caballos de Troya, damos por concluido el análisis a fondo de hoy. Nos vemos en la próxima inmersión.
apoyando a todos mis amigos. Viva el respeto y la diversidad.